eres mujer menos, ¿verdad? Entonces, por la gracia de Cristo, hoy podemos tener acceso a este lugar donde podemos adorarle. Amén. Eso es un motivo de estar agradecidos. ¿Sí estás agradecido por ello? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Sí? A ver, comunícaselo a tu cara. Comunícaselo al hermano que tienes al lado, amén. Dale un abrazo con mucho respeto y dile, qué hermoso es estar en la casa de Dios, amén. Qué hermoso es estar en la casa de Dios, qué hermoso es ver sus caritas nuevamente en este lugar, amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor y en estos días me preguntaba, ¿qué puedo compartir con la iglesia? Y quiero compartir una palabra muy sencilla que el Señor traía a mi corazón en estos días. Ve conmigo a Filipenses capítulo 4, verso 10. ¿Quién escribió Filipenses? Pablo, ¿verdad? ¿A quiénes? A los filipenses, que es la iglesia de Filipo, ¿verdad? Muy bien. Grita un fuerte gloria a Dios cuando lo tengas, amén. Muy bien, ya todos sabemos dónde está Filipenses. Ok, bueno, vamos a leer lo que Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4, verso 10 al verso 13. ¿Cómo dice el título en su Biblia? Dádivas de los filipenses, ¿sí? Todos dicen así, ¿alguien dice un título diferente? ¿No? Filipenses 4, verso 10. Amén. Aquí estaba leyendo otra Biblia y lleva por título Provisión de Dios. Dije, qué bonito, ¿verdad? Saber que Dios provee en todo tiempo que lo necesitamos. Dice el versículo 4 así, Filipenses 4, del 10 al 13. Dice así, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, y de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba ¿qué? Oportunidad. Ustedes lean el siguiente. Ajá. Y luego el verso 11, ¿cómo dice? 12, perdón. ¿Alguien como Pablo podríamos decir esto? Sé vivir en toda circunstancia. Yo tranquilo, ¿verdad? Como tenerlo todo, como no tener nada. Y termina diciendo el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? A veces ocupamos este versículo y lo tenemos, ¿cuántos se lo saben de memoria? Muchos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero fíjate en qué momento Pablo escribe esto. Filipenses, más bien le escribe esta carta a los que están en Filipo, a la iglesia en Filipo, cuando estaba desde la cárcel, como muchas de las cartas de Pablo, que convirtió sus prisiones en púlpitos para escribir a las iglesias que él había estado levantando, discipulando. Entonces, desde la cárcel le escribe a los filipenses esto. En el versículo 10 les dice, en gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin, ¿qué hicieron? Ha reflorecido. ¿Y qué es reflorecer? Revivir es que una semilla literalmente vuelve a florecer, vuelve a dar un fruto. Dice, ha reflorecido. ¿Qué floreció? Su cuidado de mí, de lo cual aún estabais como solícitos, mas os faltaba oportunidad, ¿verdad? Que sea versión 60 nos hace a os faltáis, vosotros, ustedes, ellos y todo, ¿verdad? Pero básicamente está diciendo, yo me regocijé de que al fin
volvió a florecer su cuidado por mí. No es que no quisieran hacerlo, les dice, no es que no estaban solícitos, les faltaba ¿qué? Oportunidad. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? ¿Y sabes de qué te quiero hablar hoy? Quiero recordarte una palabra que está en el versículo 11. Dice, no es que hablo en cuanto a necesidad, porque yo he aprendido ¿y qué será contentarnos? Así ya me contenté con mi esposo. Ya dejé de estar enojada, ¿no? ¿Será eso aquí? Eso, prediquen muchachos. ¿Estar qué me dices tú, Malo? Muy bien. Allá, Néstor. Muy bien. Voy a ocupar tu palabra, estar consciente y contento, ¿verdad? O contento con lo que tengo y consciente de que lo que no tengo, Dios, si está en su perfecta voluntad y soberanía, nos los va a dar. ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener en cuenta aquí la soberanía de Dios? Porque a veces nosotros le pedimos a Dios con ganas algo. ¿Y qué pasa? ¿Siempre nos los va a dar? No nos los da siempre. Pero debemos entender que en todo Él es soberano. Amén. Entonces, hoy quiero hablarte de esta palabra. Di conmigo contentamiento. Otra vez, contentamiento. ¿No se te va a olvidar cómo es? Porque a veces lo olvidamos en el proceso. Y fíjate que cuando Pablo le escribe a la iglesia que está en Filipo esta carta, ellos habían dejado de enviarle ayuda. Él estaba en la cárcel. Cuando Pablo estaba fuera, él decía, yo sé trabajar. ¿A qué se dedicaba Pablo? ¿Alguien recuerda? ¿Hacer casas de qué? Tiendas de campaña, ¿verdad? ¿Cómo eran? Pues no sé en ese tiempo, pero hacía casitas, no sé si eran como las de acampar o como... ¿Ya viste? Era normal, dice mi esposo, que andaban errantes, ¿no? Se iban al desierto a lo mejor y hoy aquí pongo mi casita. Y ahí a eso se dedicaba Pablo, ¿no? A fabricar ese tipo de casas. Entonces, él decía en otra cita que vamos a leer es, yo sé trabajar, pero en este tiempo desde la cárcel, ¿a quién le tocaba dar el sustento para Pablo? A las iglesias. ¿Estaba mal? No, ¿verdad? Él decía, yo he trabajado también arduamente, ahora le tocaba a las iglesias darle el sustento, pero ¿qué crees que había pasado? No le habían mandado ayuda. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, no lo investigué, no nos los dice aquí explícitamente, pero él no había recibido ningún tipo de ayuda de parte de la iglesia. Y entonces Pablo les escribe esta carta reclamándoles. Es que ustedes me olvidaron tanto que yo les he ayudado y les he pastoreado y he estado. ¿Les escribe así Pablo? No. Cuando por fin le llega una ayuda de parte de los de Filipo, imagínate, Pablo les escribe esta carta diciendo, me regocijo de que al fin volvió a florecer su ayuda por mí, estando desde la cárcel. No les dice, uy, por fin vaya, ya era justo, ¿no? Que se acordaran de mí. Ingratos estos, ¿verdad? ¿Les pudo haber dicho eso? Pues sí, tenía razón. Pues también. Pero este hombre nos enseña algo clave en estos versículos que se llaman ¿cómo? Contentamiento. Y el contentamiento de Pablo le lleva a tener una gratitud y un regocijo, aunque él dice, pues parece, ¿no? Me habían dejado de ayudar, pero hoy me regocijo de que su ayuda, su cuidado por mí volvió a florecer. Y Pablo les aclara, yo sé que no es que no quisieran, no es que no estuvieran prestos, sino él les aclara por qué. No habían tenido la oportunidad. Es decir, a lo mejor el mensajero que llevaba la ayuda se había enfermado.
A lo mejor la iglesia en Filipo estaba pasando por una necesidad que tuvieron que solventar. Entonces no habían podido hacer llegar la ayuda. Había una razón. Y Pablo dice, no había habido oportunidad. Pero les deja claro algo en el verso 11. Es decir, contentamiento, número 1, con este versículo 10, contentamiento conlleva gratitud. ¿Estás conmigo? Él dice, yo me regocijé de que ya no lleva el contentamiento, no lleva una resignación de decir, pues ya, pues ni modos, pues se olvidaron de mí, pues ya me toca estar así. No, él está un regocijado en esto. Contentamiento conlleva una gratitud en nuestro corazón. Y número 2, conlleva estar contentos con lo que tenemos o con lo que sea que estamos viviendo. Él estaba en la cárcel y aún así dice, me regocijo en grande manera. ¿Alguien de nosotros podremos decir eso? Estoy aquí en la cárcel, pero le estoy pasando muy bien. Miren qué alegre estoy, qué regocijada estoy porque estoy en la cárcel, ¿verdad? Este es un nivel tan alto que nos pone Pablo y dice en el versículo 11, no es que hablo en cuanto a necesidad. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. He aprendido ¿a qué? Con lo que tengo. Y nosotros a veces hemos aprendido a reclamar por lo que no tenemos. ¿Alguien le ha pasado aparte que a mí o soy la honesta aquí hoy? ¿No? Sí, gracias por esas manos sinceras, ¿verdad? No dice que he aprendido a reclamarle a Dios por lo que no tengo. He aprendido a reclamarle a Dios porque todo mundo ha sido injusto conmigo. Él dice, no, yo he aprendido a contentarme. ¿Con qué? Con lo que tengo. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Y vamos a ir al verso 12. Dice, sé también estar como humillado, como sé tener. Humillado no habla de la humildad, habla de sé no tener nada, ¿verdad? De estar en una carencia total. Dice, he aprendido, sé estar humillado, como sé tener ¿qué? Abundancia, dice aquí, donde quiera y en todas cosas, ¿soy qué? ¿Soy qué? ¿Enseñado? Dice si enseñado o yo ocupé otro. Ok, dice, soy enseñado así para estar como saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer ¿qué? Necesidad. Y fíjate esta otra versión que estoy ocupando, dice, en todas estas cosas soy instruido. ¿Sabes qué es lo que hace el tiempo de adversidad, el tiempo de carencia, el tiempo de hoy no tengo nada, hoy me toca vivir sin absolutamente nada de lo que yo podría pretender, ostentar y tener? Él está diciendo, esto me está ¿qué? Enseñando. Es decir, me está instruyendo. ¿Sí? A ver. Wow. Wow. Eso se llama contentamiento. ¿Sabes, amado hermano? Tenía tan presente esta palabra todos estos días que el Señor nos permitió, de verdad, así, ¿no? Te decía, conocer lugares que ni en sueño yo había imaginado. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de esto? Que le decía a mi esposo, le digo, amor,
Entre más conozco afuera, más amo mi México. De verdad. Y te lo puedo decir de corazón porque le decía, mira nada más. La gente cálida, a veces nosotros decimos, ay, toda la gente anda quejándose y anda de malas. Y sí, ¿verdad? Pero dentro de todo eso te has dado cuenta que los mexicanos somos, ¿cómo? ¿Qué de bueno podrías hablar de los mexicanos? ¿Estamos qué? Prestos a ayudar. ¿Te ha pasado? En los sismos, ¿qué pasa? Corriendo, ¿verdad? Sale, y eso lo ha admirado el mundo. Cuando algo pasa en México, la gente que se une y dice, órale, vámonos, ¿no? ¿Qué más puedes identificar de la gente mexicana? Somos muy afectivos, ¿verdad que sí? Carismáticos. ¿Cómo? Sencillitos, dice, sencillitos. ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿sabes qué? Cuando uno sale, entonces te das cuenta de lo que sí tenías acá, ¿no? Y dices, ah, caray, ¿verdad? Estábamos nosotros haciendo fila en migración y de repente escucho a una señora que decía, por acá, señor, por acá, le estoy diciendo, haga fila acá, no sé qué, señora, por allá, usted por allá. Y yo así le digo, así le dan la bienvenida a los turistas en otro país. Le digo, ¿qué imagen están dejando? ¿Verdad que sí? No, o sea, y me decía mi esposo, bueno, pues hay gente que grita en todos lados, ¿no? No nos falta, ¿a poco no? Pero le digo, no, en México no nos hubieran hablado tan así, amor, ¿no? O sea, hubieran dicho, a ver, señora, por favor, por acá, que no sé qué, ¿no? Y el último día paso y pregunto por unos dulces. Le digo, oye, chica, ¿me puedes ayudar con un dulce? No sé qué. Sí, mire, señora, ya, ni modo, ¿no? Mire, señora, pruebe y en eso llega otra señora y le dice, ¿me das a probar eso? Y la muchacha me seguía atendiendo a mí, ¿no? Mire, le ofrezco otro, no sé qué. Y le dice la señora, oye, dame de probar ese. Y le dice, ¿acaso no ve que estoy hablando con la señora? La estoy atendiendo a ella, espérese. Y yo sentí más feo yo que la señora, ¿no? Y dije, yo no hubiera hecho esto en mi vida, ¿verdad? Y no imagino que alguien aquí en una tienda hubiera tratado a un cliente, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Deme un momento, por favor, o tantito, espéreme poquito, porque así somos, ¿verdad? Hacemos en diminutivo las cosas, ¿no? Señora, tantitititito, por favor, ¿verdad? ¿Sí o no? Entre más tititititi le pongamos, más dulces somos, ¿verdad que sí? Pero, ¿sabes qué? ¿Qué es esto que yo decía? Híjole, o sea, en serio uno regresa valorando todo. Les decía un día, les conviene que yo salga porque yo regreso amándolos más, en serio, ¿no? O sea, regresa uno con tanto amor y tanto gusto a decir, Señor, gracias porque renovaste mis fuerzas, porque estoy lista para seguir amando a aquellos que tú has puesto en nuestras manos, Señor, ¿no? Y sabes, eso trae en nuestro corazón un contentamiento en decir, Señor, yo sé que todo lo que tú permites en mi vida me está, dijo Pablo, ¿me está qué? Enseñando. Y me encantaría que en esta tarde, en esta prédica, tú pudieras llevarte a tu corazón que todo aquello que puedes estar pasando en este momento, sea bueno o sea malo, estés en los montes o estés en los valles, estés en riqueza o estés en pobreza, estés en salud o estés en enfermedad, Dios va a permitir que te enseñe para traer a tu corazón contentamiento. No podemos dejar pasar por alto que todo lo que Dios permite, mi amada iglesia, va a operar para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque muchas veces en medio del proceso que podemos estar pasando, dejamos de ver a Dios. ¿Alguien ha dejado de ver a Dios en medio de un proceso difícil? Pero nos ha costado trabajo, ¿verdad? Al final del camino, Dios se ha llevado la gloria en todo. Pero en el proceso, muchas veces es difícil poder ver a Dios, ¿sí o no?
Ay, ¿cómo me acabo de quedar sin trabajo? ¿Y cómo nos sentimos cuando alguien se queda sin trabajo? ¿Muy contentos? Y lo primero que pasa de verdad en nuestra mente es: Señor, tú eres mi proveedor. ¿O pasa angustia en nuestro corazón? Seamos honestos, ¿verdad? A veces queremos súper mega espiritualizar todo y decir: no, sí, confío en Dios, pero ya voy a correr, pero ya voy a hacer esto, pero ¿qué vamos a hacer, mujer? ¿No? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar los pañales de los niños y la leche? ¿Y dónde que decía Alex Torres? Me encanta. ¿Dónde estás, Alex? Qué gusto verte, mi Alex. Me acuerdo de la primera vez que me decía Alex: ¿y dónde que mis hijos comen como si me odiaran? ¿Cuántos papás creen eso? ¿Verdad, Isaac? ¿Verdad que sí? Dicen: no, o sea, comen así, ¿no? Y digo: sí es cierto. Y entonces uno se queda sin trabajo y uno de verdad lo primero que puede hacer es decir: gloria a Dios, tú, Señor, eres mi proveedor. ¿Uno realmente dice eso? Pero ese debería ser el deber ser de un hijo de Dios. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque hoy quiero de verdad que nos vayamos recordando esto. Sé, como dice la palabra, sé vivir humildemente. ¿Cómo decía la traducción que nos leíste, hermano? ¿Sé vivir? No, pero ¿cómo leíste? El versículo 12. Ajá, pero dice: sé vivir, la primera parte del verso 12. ¿Cómo dice? Ya lo perdió. Tenlo ahí para que me ayudes a predicar, hermano. Es mi hermano Salomón, ¿sí sabían? Con casi nada o eso se llama, amada iglesia, gracias, amor, contentamiento. Y ¿sabes qué es? Quiero avanzar contigo en entender qué es el contentamiento. Fíjate, el contentamiento en término estricto es estar autocomplaciente, autocontentarme. ¿Y qué es autocontentarme? Es decir, no tengo en este momento trabajo, pero que sí tenemos salud, fuerzas, estoy vital para ir y buscar un nuevo trabajo. Mi familia está bien, mi familia está en casa. Es decir, tiene que ver la palabra, la definición con autocomplacerme, autocontentarme con lo que tengo en ese momento. Estoy pasándola mal como un Pablo, estoy en este momento en la cárcel, pero he aprendido a vivir en todo. Y cuando dice la palabra he aprendido, o en todo he sido enseñado, o como dice esta versión que te estoy leyendo, en todas estas cosas he sido instruido. Esto no quiere decir, mi amada iglesia, que vas a ir a la universidad a aprender contentamiento. ¿Alguien en la escuela ha aprendido contentamiento? ¿Verdad? Nadie. Esto no te lo va a enseñar una carrera. Esto no te lo va a enseñar la escuela. Esto no te lo va a enseñar un maestro. Esto nos los van a enseñar las circunstancias de la vida por la que Dios nos permita pasar. ¿Estás conmigo? Si todo el tiempo nosotros nos sintiéramos en los montes, en las alturas: wow, hoy estoy volando súper alto, hoy Dios es tan bueno porque hoy me permite estar en las alturas. ¿Sabes qué? En los momentos de los valles nos moriríamos. No sé si recuerdas, perdón si te lo parafraseo mal, pero hubo un momento en el que el pueblo de Israel iba a enfrentar una batalla. Y entonces sus enemigos, no recuerdo si eran los filisteos o contra qué enemigos estaban peleando, buscan hacer una estrategia. Y entonces esa estrategia tenía algo que ver como que vamos a orillar al pueblo a que se vaya hacia los valles, porque su Dios les ha dado la victoria en los montes, pero vamos a llevarlos a los valles. Lo que no sabían es que nuestro Dios es Dios de montes, pero también es Dios de valles.
Y la misma palabra lo dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no, dilo conmigo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ellos que no conocían a Dios pensaban: su Dios solo va a estar en los montes, pero no va a estar en los valles. Pero Dios estuvo en los montes y en los valles. Y hoy yo no sé quién necesita recordar esta palabra, pero Dios está en control de todo. No solo cuando has estado en el monte, Dios está en control ahora que te sientes en el valle. No sé por qué circunstancia estás pasando. Y no sé por qué esto ha estado haciendo eco estos últimos días en mi corazón. Cuando sabía que hoy me tocaba compartir la palabra, yo decía: Señor, ayúdame a entender. Y me llevaba tanto esta palabra de decir: en todas estas cosas soy instruido. Esta batalla que hoy estás peleando está siendo una escuela para ti. ¿Sabes para qué? No para entender que tienes un autocontentamiento por lo que hoy sí tienes, sino para entender que tu contentamiento viene del Dios en el que confías. No es solamente por tratarse de nosotros y decir: ay, no, sí, bueno, pues ya. Porque esa, ¿sabes cómo se llamaría? Resignación. Y Dios no está diciendo aquí: con todo he aprendido a resignarme. ¿Verdad que no? No, Pablo lo que dijo aquí: en todo, ¿qué? He aprendido a ¿qué? A contentarme. Contentamiento en el término cristiano es aprender a vivir descansando en Dios. En medio de lo que tú estás pasando, puedes vivir satisfecho con lo que tienes, sabiendo que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Fíjate, cualquiera que sea la condición financiera, cualquiera que sea la condición en tu familia, cualquiera que sea la condición con tus hijos, cualquiera que sea la condición con tu esposo, cualquiera que sean las cosas, hoy debes aprender a descansar en Dios, diciendo: Señor, tú me estás enseñando. Este proceso me está enseñando. Este proceso me está formando. Fíjate lo que dice en primera de Corintios 4:11. Apenas lo veíamos en nuestro devocional. Yo ya lo tengo aquí, si tú. Primera de Corintios 4:11. ¿Cómo dice? Morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen. ¿A quién? A Pablo. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y ¿qué hacemos? Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y Pablo se está quejando. Él está aprendiendo que todo esto le está enseñando a vivir en contentamiento. No es contentamiento, amada iglesia, el descansar solamente en Dios cuando las cosas van muy bien. No, al contrario, Él dice: a esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pablo, ese hombre que Dios le regaló tanto para dar, ese pastor que levantó tantísimas iglesias, ese hombre de Dios. En el discipulado hablábamos hoy de ¿qué? De la justicia. Y parece justo esto para un hombre de Dios. Dice: me han abofeteado, han hablado de mí, he pasado por cárceles. ¿Porque hizo algo malo? No, por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Y aún así desde la cárcel escribe: con todo he aprendido a estar contento. Desde la cárcel, escucha, desde la cárcel, si me estás prestando atención, desde la cárcel este hombre está diciendo: con todo esto
he aprendido a tener contentamiento. He aprendido a vivir todo tipo de proceso. Pero ¿sabes qué? Es hermoso. Fíjate, otro momento que Pablo describe en 2 Corintios, allá adelantito en el 6. 2 Corintios 6. 6 versículo 4 y 5. Dice así: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. ¿En qué? En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. No porque quisiera ayunar, no, porque estaba pasando ¿qué? Hambre. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Esta es la trayectoria de un hombre de Dios, y nosotros a veces no queremos pasar por adversidad. ¿Sí o no? A veces nosotros algo empieza a salirse de órbita y nosotros entonces empezamos como a decir, ay, a ver, me le salí de control a Dios. Dios se olvidó de mí. Porque pensamos que estamos perdiendo nuestra estabilidad, ¿no es cierto? Porque pensamos que todo iba bien, Señor, pero si todo iba bien, si yo perfecto, si yo perfecta, si, ¿cómo es que algo va a pasar? Y Dios en todo momento dice, te estoy enseñando lo que de otra manera no vamos a aprender. No es verdad. ¿Sabes qué? Porque una escuela muy grande de los momentos de tribulación, porque una escuela muy grande de los momentos de hambre, de los momentos de desnudez, de los momentos de ayuno, de los momentos de dolor, nos va a provocar una sensibilidad por el otro. Nunca va a ser más sensible a alguien que ha pasado necesidad que aquel que lo ha tenido todo. ¿Te ha pasado eso? Nuestro corazón es movido a compasión. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Verdad que sí? ¿Alguien ha experimentado eso de decir, Señor, de verdad, como tú todo permites que se vuelva para bien? ¿Cómo tú permites que todo sea una escuela para bien? Hoy te puedo compartir, quizá muchos hoy que nos ven y dicen, ay, ¿verdad? Los pastores. Pero ayer casábamos a una chica que les decía, mide como 1 metro más que yo, somos casi de la edad, pero es altísima, ¿verdad? Altísima, y siempre ha sido una niña, fue altísima. Fue un alma que el Señor le permitió ganar a mi papá, la mamá de esta chica. Y ayer que la casábamos, me acordaba de esto. Ellos venían a visitarnos y siempre vivimos en un hogar de muchas carencias. No sé si alguien se acuerda, Chelito quizá, mi tía Bundia, mi tío Cachito, ¿verdad? De la casita que era de usted, ¿verdad, tío? ¿De qué estaba hecha, tío? Láminas, maderitas, no era cemento, ¿qué era? Tierrita, pero ¿por qué se mantenía? ¿Era tierrita mojada o qué era? Ahí vivió, por ejemplo, él mucho tiempo. Y una vez que Dios lo bendijo con su casita, esa pasó a ser nuestra cocina. Aquí el cuadrito donde hoy estacionamos, ¿verdad, Chelito? Esa fue, o sea, de verdad que quien hoy ve, alguien decía, hoy podemos ver y ver solamente las victorias que alguien puede tener, pero no ha visto las batallas que se ha tenido que pelear, ¿verdad? Y sabes que ellos fueron alguien, esta familia de la que ayer presenciamos la boda, fue alguien que nos bendijo tanto, porque cada que venían, nos traían la ropa de su niña. Le decían a mi papá Valente,
trajimos esta ropita de Monse para tus niñas, ¿vale? El vestido corto de ella a mí me quedaba por acá y las mangas así, sus zapatos los chancleaba, pero era la ropa que ocupábamos. Siempre vestimos de ropa regalada, siempre. El único momento donde mi papá nos compraba ropa era cuando venía el culto de Navidad. O sea, una vez al año teníamos derecho de que nos comprara un vestido. Y éramos tantos los hijos que apenas cuando nos casamos mi esposo compraba su pintura de los zapatos, su tinte o la grasa, ¿no? De los zapatos. Le decía, amor, ¿a poco sí sabes bolear los zapatos bien? Me dice, sí. Casi le decía, porque si no yo te enseño. Porque eso me decía mi papá, hija, así sean los zapatos rotos, pero bien limpios y boleados. Y ya te he contado esta historia, pero sabes, hoy que puedo disfrutar de bendiciones que Dios me da, también me llevan a recordar de dónde vengo. Y recuerdo tanto un día, quizás has escuchado esta historia, que íbamos a entrar a ciclos, al nuevo ciclo en la escuela en agosto, ¿no? Cuando todo el mundo entra al ciclo. Y yo sentía muy feo que cada vez que entraba a la escuela mis compañeritos llegaban con mochila nueva, con zapatos nuevos, con tenis nuevos, uniforme nuevo. Y quizá tú como yo sabes lo que es pues, regresar con el mismo uniforme, la misma mochila, todo lo mismo, ¿verdad? Y me acuerdo que regresé a clases y alguien se burló de mí porque yo no llevaba zapatos nuevos, porque no había dinero para eso. Regresando a casa, ¿sabes qué hice? Me quité mis zapatos, los boleé tan bien, le lavé la suela y le boleé tan bien la suela porque dije, así nadie se va a burlar de mí y no van a pensar que llevo zapatos viejitos. Y fui a la escuela feliz porque había lavado muy bien mis zapatos y había boleado muy bien mis suelas para que nadie se diera cuenta que éramos pobres y que hoy podían llevar esos zapatos, yo pensando, ¿verdad? Todo mundo va a pensar que son zapatos nuevos, ¿no? Y sabes que a veces vemos portadas y decimos, ay, bueno, pues esa no, ay, ¿qué van a saber de necesidad? No, pero ¿sabes qué pasa hoy? Que justo cuando alguien ve a alguien en necesidad, ¿no? ¿Sabes qué pasa con mi corazón? Mi corazón se mueve. Y a veces no hallo, y le decía a mi esposo, y él ha tenido que ayudarme quizá con este proceso, pero Dios sabe cuántas veces me he quedado yo sin comprarme yo cosas por ir a ayudar o bendecir a alguien. Porque no soporto en mi corazón ver cuando alguien padece necesidad. Porque yo sé lo que fue eso. Porque mis hermanitos saben lo que fue eso. Que no nos compraran una mochila, que mi mamá nos cosiera como nos hacían las mochilas, mano. Con cachos de telas. Nos cosían nuestros morralitos. Y ahí en ese morralito nos mandaba a la escuela con nuestro morralito a cada uno. Porque no alcanzaba para comprarnos una mochila. Pero sabes, eso te prepara. Porque cuando Dios te permite y te confía bendiciones, uno va a saber que fue Dios y solo Dios. Uno va a saber que fue su gracia y solo su gracia. Cuando aprendes en medio de la dificultad y de la adversidad a ver a Dios detrás de todo, vas a saber que no hay otro ni nadie más que se lleve la gloria que solo Dios. Cuando tú veas la victoria en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, pero aprendiste de rodillas a pelear esas batallas y aprendiste a ver a Dios en medio de cada proceso, en contentamiento. Te decía, no es
solamente me autocomplazco con lo que tengo y ya me quedo resignado. No, es decir, y la clave final está aquí con Pablo diciendo en el versículo 13. Regreso a Filipenses 4:13. ¿Cómo dice? ¿Te lo sabes de memoria? Todo lo puedo en Cristo. Mi amada iglesia, eso es lo que quiere Dios en tu vida, en medio de cada proceso. Dios no espera que en medio de cada proceso uno huya y diga, ay, ¿por qué me tocó ser pobre? ¿Por qué? Porque mi padre es misionero. ¿Por qué? Mi amada iglesia, todo va a prepararte. Los momentos de enfermedad que puedes estar pasando te van a preparar para ver a Cristo como tu sanador. Los momentos donde hoy estás pensando, es que mis hijos no tienen solución, es que mi esposo no tiene solución, mi matrimonio ya no tiene solución. Dios te está enseñando y preparando para que lo veas a Él como el único y el todopoderoso en tu vida. No eres tú, no es una terapia por más psicóloga que sea, no se trata de nada más. Todo apunta a Cristo, amada iglesia. Todo en nuestra vida debe apuntar a Cristo para que de tal forma que aunque tengamos que pasar en medio de cárcel, podamos decir, sé vivir en contentamiento. Y si estamos en los montes disfrutando de grandes bendiciones que Dios nos ha dado, de todas maneras podamos decir, sé vivir en contentamiento. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De otra manera pensarías que eres tú. De otra manera pensarías que es por tus fuerzas, por tu esfuerzo, por tu capacidad, por tu dinero, porque fuiste con el mejor doctor, porque ocupaste la mejor medicina, porque... Y al final dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy quizás solo necesitas fuerzas. Hoy quizás necesitas otra vez poder voltear a Dios y decir, Señor, perdóname si en medio de este tiempo yo he pensado que tú te has olvidado de mí. Perdóname si en este tiempo yo he creído que tú has guardado silencio solamente porque quieres castigarme, porque quieres triturarme, porque quieres... Y Dios te está diciendo, yo te estoy enseñando. Yo te estoy enseñando, Señor, pero todo iba bien y de repente todo se desmorona y de repente nada tiene una buena salida, un buen cauce. Y Dios sigue diciendo a través de esta palabra como a Pablo, te estoy instruyendo. Te estoy instruyendo. ¿Para qué? Para que aprendas a vivir en contentamiento. Contentamiento, recuerda, es descansar. Yo descanso en Dios. Sé vivir contento y agradecido con lo que hoy tengo, descansando en que Dios está en control de todo. Y Él, si quiere, en su perfecta y soberana voluntad, nos dará lo demás que necesitamos. Pero si el proceso no produce en nuestra vida contentamiento, estamos reprobados. Si el proceso no produce en nosotros gratitud en medio de eso de decir, Señor, yo te doy gracias por lo que hoy tengo. A veces pedimos las cosas y si no hemos sido procesados y Dios no las da, ¿qué pasa? Después nos sentimos merecedores, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ayer bromeaba con mi esposo. Me decía, mi amor, plánchame mi camisa, por favor. Ahí estoy planchando la camisa, con mucho gozo. Y le sale de bañarse él muy tranquilo. Le digo, pero quería casarme, ¿verdad? Pero quería casarme. A veces pedimos algo. Señor, dame un esposo. Y ya que está el esposo, plánchame la camisa. Ay, no. ¿Por qué? Plánchatela tú. Yo qué sé. ¿Verdad? Pero le pido a Dios, Señor, ayúdame a ver siempre una bendición en lo que tú me has dado. Ayúdame a ver siempre en la iglesia la bendición que tú me has dado. Ustedes son una bendición para mí, amada iglesia. Una difícil bendición, pero bendición. ¿Sabes? Aún valora la casa en la que estás. A veces nos acostumbramos, ¿verdad? Y decimos, ay, tus pastores
pastores, cómo enfadan, cómo fastidian, ya, o que me dejen en paz. Y hay quien quisiera, Misa, ven rápido, Isa, quien sea, quien pueda venir rápido. No quiero que digan nombres, no quiero nada. Pero a veces, cuando mi corazón se entristece, pienso en gente como ellos y digo, Señor, ayúdanos. ¿Cuál es la diferencia de pastoreo que has visto, Misa? No quiero nombres, ni quiero que la iglesia valore también el lugar, la dirección nada más. Que valore, ¿verdad?, el tipo de pastoreo. Tú dime. Pues es muy diferente el ser señalados, juzgados, el ser lucha tú tus batallas. Vienes, te doy la palabra y si vienes mal no me interesa. Muy autoritario. A todo lo contrario de cuando tienes una necesidad, que se hagan tuya la necesidad, el ser pastoreado, el ser acompañado, un mensaje, el cómo estás, el cómo vas, la oración, eso te fortalece y te hace sentir. Yo le decía a la pastora hace un año que hacíamos justamente el 22 de mayo del año pasado, hacíamos un año aquí, yo le decía, ahora entiendo el Salmo 23. Yo siempre anhelé un pastoreo, nunca había conocido un pastoreo. Y yo lo leía así, Jehová es mi pastor. Pero cuando yo aprendí que Dios, Jesús nos pastorea a través de ellos, yo me sentí amada, yo me sentí rescatada, me sentí abrazada. Y le decía, gracias porque ahora puedo entender ese Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo puedo entender ahora que Dios es mi pastor porque ella me ha modelado que Dios es mi pastor. Entonces, esa es la diferencia, el sentirte relegado al sentirte abrazado. Gracias, Misa. Y a veces aún con la costumbre, ¿verdad? Uno ya se congrega como, ay, pues ya, ¿verdad? Y a veces veía o escuchaba a Isa con un corazón tan agradecido y le decía, ay Dios, cómo a veces se nos hace aún una costumbre, ¿no? Ser pastoreados, que nos pregunten, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Algo es como, ay, pues ya, o hoy no me ha mandado un mensaje, o hoy. Mi amada iglesia entiende que estar en una casa es una bendición. Que todo lo que hoy estás pasando, Dios lo va a ocupar para bien si tú amas a Dios. Y me decía mi esposo, y a veces olvidamos la última parte que dice, aquellos que son llamados conforme a ¿qué? A su propósito. ¿Y tú crees que tienes un propósito en Dios? Entonces aprende a descansar en Él. Entonces aprende que la palabra que dice que sí, efectivamente todo obra para bien, aquellos que aman a Dios, toda circunstancia te va a estar instruyendo, te va a estar formando, te va a estar capacitando. ¿Para qué? No para que tú digas, uy, miren qué bien pasé la prueba. No, para que por encima de todo la gloria se la lleve Dios diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nunca dijo todo lo puedo yo porque pues como esto me entrenó muy bien, hago ejercicio, me alimento saludablemente. Él dijo no, sin Cristo no podría. Si he podido pasar todo esto es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes qué? La respuesta nuestra a cada adversidad tiene que ver con la magnitud de cómo estás conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque solo aquel, mientras más alto sea tu conocimiento de Dios, más vas a saber que Dios está en control y que todo lo que pasas va a cooperar para bien si tú le amas. Pero entre menos sea tu conocimiento de Dios, más te costará ver el propósito de Dios en tu vida en medio de ese proceso. ¿Cuál es la invitación? Conoce a Dios. Conoce a Dios. Que Cristo se revele en ti. En medio de cada proceso y de cada adversidad, justo apenas platicábamos con Isa, con todo este proceso que han pasado con Eliasib, le decíamos, ¿cómo vas, Isa? Y dice, pastora, pude oír a Dios. Me estaba afanando tanto en esto que al final de todo pude oír a Dios. Y le decía, Isa, esa es la gloria de Dios para tu vida. Cuando la palabra dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, es porque ya gané una gloria, porque vengo de una batalla.
y venga otra batalla, pues va a venir otra gloria. Y va a venir otra batalla, pero va a venir otra gloria en medio y al final de cada proceso. Tenemos que ver la gloria de Dios, amada iglesia. Si te quedas nada más afanado en, mira esta batalla fuerte que estoy pasando, mira esta lucha, mira dónde Dios me tiene, porque a veces somos capaces de decir así, ¿no? Mira dónde Dios me tiene, Dios me está aplastando, Dios me está, pues sí, pero viene un mayor peso de gloria para nuestra vida. Porque esa es la vida de los hijos de Dios. Gloria en gloria implica batalla tras batalla también. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo va a venir un guerrero a decir, wow, tenemos una nueva gloria? Pues ¿cómo? ¿A qué hora te fuiste a pelear la batalla? ¿A qué hora? Bueno, era la gloria de mi compañero, ¿no? Tú tienes que pelear tu batalla. ¿Por qué? Porque todo eso te está formando en tu corazón. ¿Para qué? Para que tu corazón aprenda a vivir en contentamiento. Contentamiento de conformarme, no, recuerda, contentamiento de saber que Cristo al final de todo será glorificado en cada proceso que estamos viviendo. Y sabes también para que tu corazón sea movido a misericordia. Aquel que es humilde va a aprender el día de mañana a compartir. ¿Sabes quién es más generoso? El que más ha pasado por necesidad. ¿Has probado eso? No es más generoso el que más tiene, lamentablemente. Muchas veces la generosidad es como la ofrenda de la viuda. Da más el que menos tiene, pero porque saben lo que se siente pasar por ese tipo de adversidades. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Saben lo que se siente. Y de esos tenemos muchísimos testimonios. De cómo Dios ha movido y de cómo Dios ha hecho tantas y tantas cosas. Y yo sé que ustedes en todo han visto a Dios de una y de otra manera. Así que, mi amada iglesia, aprende a vivir en contentamiento, sabiendo que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Decía Job al final de su proceso en el capítulo 42, en Job 42:1, dice así: y respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios no es ajeno a tu proceso. Susi, Dios no es ajeno a tu proceso. Amada iglesia, Dios no es ajeno a tu proceso. Los pastores podremos ser ajenos a tu proceso, sí, pero quien te está metiendo al proceso es Dios. Aprende a ver a Dios en tus procesos. Aprende a ver a Dios en tus cárceles. Aprende a ver a Dios en tus batallas. Aprende a ver a Dios en tu escasez de trabajo. Aprende a ver a Dios en medio de tu enfermedad. Aprende a ver a Dios en medio de las batallas que peleas en tu familia. Aprende a ver a Dios, porque el fin de todo esto es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé que hoy muchos necesitamos ser fortalecidos en Él para entender que el proceso que hoy estás viviendo te quiere enseñar algo. Amén. Te voy a empezar a invitar a que te pongas en pie. Ahora puedes decir, es que no tienes ni la mínima idea, Rute, de cómo estoy viviendo mi proceso. Sí, puede que no. Pero bien Job decía, pero no hay pensamiento. No hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Sabes? Hoy quisiera orar por alguien que esté viviendo un proceso. Ven, mi Susi. Vente. Aquí está el altar. Vente, mi Leo, aquí está el altar. ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué estás viviendo? No sé quién más esté pasando un proceso, pero queremos orar. Mi hermanita Eddie quiere orar por usted. No sé si esté pasando un proceso o no, pero hoy vamos a orar.
Qué bueno que pasas, mi Mari Dios. Dianita, qué bueno que estás aquí. Déjanos orar por ti. No sé si alguien más esté pasando un proceso, pero aquí está el altar para decir: Señor, todo lo puedo en ti. Tú me fortaleces, Señor. Tú me fortaleces, Señor. Con todo yo quiero aprender a vivir en contentamiento, descansando en que tú tienes el control soberano de todas las cosas. Y si tú no estás en proceso, de todas maneras adora al Dios que ha estado contigo. Jessy, ven Jessy. Déjanos orar. Bienvenidos, Angie, Ángel, vénganse, hagan huequitos y se pueden pegar. Los que están aquí en el altar, péguense entre ustedes para que haya espacio para alguien más. Dile: Señor, hoy mi proceso no lo puedo entender. Hoy la cárcel no la puedo entender. Hoy no puedo entender lo que hoy estoy pasando, pero entiendo que todo lo puedo en Cristo. Rubí, qué bueno, hija, vente. Queremos orar por ustedes. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Vamos, apégate a Cristo. Pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, Oh, tu diestra, el